Muy buen día, soy Jaime Retamal. El objetivo de este video es poder transmitir cuál es el orden correcto y lógico del armado del circuito del ventilador mecánico para los pacientes con COVID. Particularmente estos pacientes tienen el problema que son capaces de producir una gran cantidad de gotitas y aerosoles que podrían poner en riesgo la seguridad de nosotros, como también del personal de salud, a todo el personal de salud. Y es por eso que tenemos que respetar algunas tips para disminuir este riesgo al mínimo posible. Primero que nada, es importante reconocer algunas estructuras, algunos artefactos o artículos que tiene el circuito, como por ejemplo el filtro HEMF, que es un filtro humidificador y calefactor del aire que el paciente inspira. Pero como dice su nombre, además es un filtro que tiene la capacidad de filtrar más del 99.99% de virus y bacterias. Por lo tanto, es un elemento de seguridad fundamental para el manejo de estos pacientes. Recomendamos por eso la utilización de este tipo de filtros humidificadores y calefactores en vez de las cascadas humidificadoras, que son más eficientes al momento de humidificar y calefaccionar, pero que no son capaces de filtrar. Otro elemento particular son los filtros virales y bacterianos, que cumplen un rol similar al HMF, sin embargo no tienen la capacidad de calefaccionar y humidificar el aire. Por lo tanto, recomendamos que estos filtros se ubiquen en las ramas inspiratorias y expiratorias del ventilador mecánico, como pueden ver ustedes de esta forma, para después conectar el circuito del ventilador mecánico directamente hacia los filtros. Como ustedes saben, el circuito tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria y la pieza en I, que es la bifurcación de ambas mangueras, y en esta posición debiese colocarse el capnógrafo si van a utilizar un capnógrafo en el circuito. Después de eso, tendría que utilizar su filtro humidificador, su HMF, y luego nuestro sistema de aspiración cerrado, para finalmente conectar el tubo endotraqueal en esta porción del circuito. Bueno, uno de los elementos importantes de todo esto es no improvisar. Nos parece que la preparación, la simulación, el ensayo de estas situaciones es fundamental para poder evitar errores en el momento que tengamos que poner nuestro esfuerzo en evitar complicaciones y diseminación de esta enfermedad en nuestro personal. Por lo tanto, debemos estar preparados. En este sentido, recomendamos que tengamos kits prearmados para poder realizar el procedimiento de intubación y preparación del circuito y realizarlo ya sea fuera del box o dentro del box, pero que estén todas las cosas a disposición en el momento que sea necesario. Para esto nosotros trabajamos actualmente con una caja donde tenemos todos nuestros artefactos para poder realizar el armado del circuito y la instalación del ventilador mecánico, y esto va a estar en el box de cada paciente que requiera intubación en esta epidemia. Lo segundo es que una vez que tengamos nuestro circuito del ventilador armado y intubemos a nuestro paciente, es importante que el circuito esté listo para ser usado. Por lo tanto, vamos a simular como si esto fuese nuestro circuito, ¿no es cierto? Lo tenemos preparado, el paciente se acaba de intubar y nuestro ventilador mecánico ya está preparado. En este caso, yo seteé una FI2 de 100%, un PIP de 12%, una frecuencia respiratoria de 24 y un volumen corriente de 280, pensando que es un paciente de 1 metro, una mujer de 1,55 m, por ejemplo. Una vez que el paciente está intubado, mi circuito está listo, con mi capnógrafo instalado, conecto el circuito al paciente y compruebo la intubación traqueal por la curva de capnografía al monitor. Con esto, el CAF inflado, el circuito conectado, en ese momento le doy inicio al ventilador mecánico para que pueda ciclar y pueda presurizar al paciente. De esa forma evito la producción de aerosoles al conectar un ventilador andando en una vía aérea ya artificial. Algunos tips importantes del armado del circuito son tratar de usar sistemas de aspiración cerrada. La aspiración cerrada les va a permitir no abrir el circuito y formar aerosoles cada vez que tengan que estar aspirando las secreciones del paciente. Es importante también recalcar que no se recomienda hacer aspiraciones de rutina, sino más bien si existe evidencia de que el paciente se va a beneficiar de una aspiración. Por ejemplo, si son francamente audibles o son evidenciables en las curvas del ventilador mecánico. Segundo, el filtro humidificador, que decíamos el HMEF, tiene
muchas cosas buenas, pero también tiene algunos defectos, como por ejemplo agrega espacio muerto instrumental hacia el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que al exhalar nuestro paciente va a llenar el filtro con aire con CO2. Por lo tanto, la siguiente inspiración va a arrastrar parte de este aire con CO2 hacia el paciente. Por lo tanto, se produce una reinhalación de CO2 que va a deteriorar un poco el clearance de CO2 de nuestro paciente. Es agregar 55 ml o perder 55 ml de ventilación que se queda en el filtro. Y eso no es menos volumen corriente, es menos ventilación solamente. El volumen corriente va a seguir siendo el mismo que yo sigo programando en el ventilador. Pero nos parece que, dadas las circunstancias y dada la posibilidad de transmitir el virus a través de la generación de aerosoles por el ventilador mecánico o por una cascada de humidificación activa, es absolutamente recomendable ocupar este tipo de dispositivos. Segundo, hay lugares, tercero, hay lugares en donde se cambian los filtros por días o por horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Sin embargo, estos filtros tienen duración, según los fabricantes, entre 5 a 7 días. Y la recomendación es solo cambiarlos si existe franca inundación por agua o el filtro se ensucia con secreciones o con sangre. Por lo tanto, si el paciente está sin una gran broncorrea, si el filtro no se ve saturado de agua, podríamos incluso utilizarlo hasta 5 o 7 días. No es necesario abrir el sistema para recambiarlo, digamos, cada 12 o 24 horas. Otra cosa importante es el capnógrafo. El Capnostat o este modelo de capnógrafo suma un poco de espacio muerto también al circuito, que son alrededor de 8 centímetros cúbicos. Es una buena manera de poder monitorizar al paciente, pero si estamos con trastornos graves de la eliminación de CO2, podríamos incluso retirarlo y simplemente mantener nuestro circuito con nuestra pieza NI, nuestro humidificador y la conexión para la aspiración cerrada. Espero que estos consejos les sirvan. Son cosas bastante simples, son cosas que en general no le damos mucha vuelta, pero que sí probablemente nos puedan y nos van a ayudar a poder manejar esta crisis de mejor forma y evitar que nuestro personal, que nosotros mismos nos contagiemos con este virus. Muchas gracias.